Saludos amigos, sean una vez más bienvenidos a este segmento de Mirada Semanal. Mi nombre es Alejandro López y esta vez tocaré un tema para mí muy importante, y es lo que tiene que ver con el lunes, que es Día de nuestra Independencia. No solamente para mí, es un día que debe ser para los dominicanos un día muy importante, pues marca el final de una temporada, de uno de nuestros episodios de la historia, pero también el mes completo de febrero también tendría que celebrarse o conmemorarse, porque el mes completo marca el inicio y el final de esa misma época que nos tocó vivir como dominicanos. Entonces, en esta ocasión voy a tomar esta oportunidad para hacer un pequeño recuento de nuestra historia, ya que he visto en algunas redes sociales de que se dice que sin una República de Haití no existiría una República Dominicana. Y en ese sentido yo podría asegurar desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, que sí, que es cierto. Sin una República de Haití no existiría una República Dominicana, pues todo en la vida, y también en la vida del ser humano y también de las naciones, cualquier cambio en la historia, como si fuera un guión, cualquier cambio brusco en la historia puede marcar la diferencia y puede cambiar totalmente la historia. Entonces podríamos decir que es cierto, no existiría una República Dominicana si no existiera una República de Haití. Y a su vez tampoco existiría una República Haitiana si no fuera por Francia. No quiero decir que Haití le debe su existencia a Francia, pero Haití es consecuencia también de Francia. Veamos por qué lo digo. Tendríamos entonces que hacer un pequeño recuento de nuestra historia. Y todo comenzó cuando llegó Colón a nuestra tierra, en 1492. No podemos decir que no teníamos historia antes de eso, pero ahí cambió nuestra historia. Esta isla, que estaba poblada por taínos, que eran los indígenas de aquella época, los taínos, en menos de 50 años, la ocupación o la parte de colonización los eliminó en menos de 50 años. Ya para el 1550 y pico ya no quedaba tal vez uno o dos de los taínos. Lo que quiere decir con esta parte de que a partir de ahí lo que quedó en esta tierra, en esta isla, eran españoles, eran los descendientes de los españoles que nos conquistaron, y los originales, porque tampoco pasó tanto tiempo, fue menos de 6 décadas. En ese periodo éramos todos españoles en ese momento, de la isla completa. No quedaba nada de taínos. Si hacen un ADN de nuestra composición de ADN, tendríamos menos de un 1% de los taínos, porque realmente se extinguió totalmente esa casta. Entonces, a partir de ahí lo que había eran españoles, pero hubo también un cambio, ya en 1606 más o menos, de que la isla estaba muy despoblada, y se hicieron unos movimientos para agrupar a toda la población, me imagino que para tener más facilidad de cómo controlarse. Y sucedió que todos los habitantes que estaban en toda la isla se concentró en la capital, Santo Domingo, en la parte colonial, lógicamente. Ese cambio fue lo que dio el origen, la semilla de lo que sería Haití. Pues la zona del oeste de la isla fue ocupada por piratas y todo eso, filibusteros, bucaneros y todo eso, porque estaba despoblada, estaba deshabitada. Eso era parte del problema. Entonces resulta que Francia también, que era una potencia ya para ese tiempo, tenía el poder de hacerlo, también aprovechó ese descuido de España, porque fue un descuido de España, y empezó a traer esclavos de África. Esclavos era simplemente mano de obra, no eran ni siquiera considerados como humanos, eran para ese tiempo, porque hay que decir para ese tiempo. No podemos tampoco pensar en la historia con nuestra mente de ahora, hay que pensar en el contexto. Para ese tiempo, traer mano de obra de África era traer mano de obra de África, no eran personas. Para ese tiempo no eran ni siquiera consideradas personas, pero no tenían ningún tipo de derechos. Eran esclavos. Entonces, ya para 1697, entre España y Francia, se hace un acuerdo, creo que de Ryswick, ese es el acuerdo de Ryswick para ese tiempo. Y ya España tiene que reconocer que esa parte de la isla está poblada por africanos, claro que sí, y franceses. Entonces, a partir de ahí nace Saint-Domingue. Ya nuestra parte de la isla, la parte del este, la parte oriental, Santo Domingo, y la parte
del oeste, la parte occidental, era Saint-Domingue, que era Santo Domingo en francés, poblada por esclavos, en su mayor cantidad, esclavos, y claro que sí, sus amos, que eran los propietarios, porque eran propietarios, blancos franceses. Bueno, el tiempo siguió pasando, ya para 1789, con la Revolución Francesa, en la parte del oeste ya había una gran cantidad de esclavos, de seres humanos, esclavos, aunque sin derecho, pero eran seres humanos. Algunos de ellos que se criaron con los amos y tenían un poco ya de conocimiento, sabían leer, sabían escribir, como por ejemplo Toussaint Louverture, era uno de ellos, el principal líder. Toussaint Louverture aprovechó la Revolución Francesa, donde se crearon los derechos de la humanidad. Ahí podríamos decir que es la cuna de los derechos humanos de la humanidad. Aprovechó el momento y llevó esa idea a su pueblo muy merecido. ¿Por qué muy merecido? Hay que reconocer también esa parte. Haití aprovechó esa oportunidad que se le presentó y se independizó, se liberó de sus amos. Claro que sí, no se puede negar que la forma en que Haití se liberó de sus amos, de sus propietarios, fue violenta. No podemos decir que sea negativa porque fue lo que tocó para ese momento. Fue violenta, pero muy justificada, porque el africano que era transportado desde África, desde diferentes puntos de África, y fueron almacenados en esa parte de la isla, no eran considerados ni siquiera como humanos. Y Francia abusaba tanto de esas pobres personas, de los esclavos, que la vida promedio de uno de esos esclavos no pasaba de 25 años. ¿Por qué? Porque eran jornadas prácticamente del día entero laborando en el sol. Fruto de eso, esa parte de la isla se convirtió en la Meca de América. Era una zona muy productiva, eran ricos. Claro, el esclavo no, eran ricos los propietarios. Fruto de eso, en 1793, en una noche, luego de una combinación de los esclavos, combinaron, hicieron unas ceremonias vudú y se rebelaron contra sus amos de una manera violenta, porque me imagino que tenía mucha ira, porque el tiempo que duraron con esa opresión no era para menos. La forma fue de huellos de sus amos. ¿Por qué? Que en ese momento solamente habían unos 60,000 de los amos, y esclavos eran 400 y pico de miles. Lógicamente que tendrían el control. Se combinaron y tomaron el control de su tierra. Hubieron varias batallas. Lógicamente esas historias llegaron a esta parte de la isla, pues muchos de los que sobrevivieron, de los amos que sobrevivieron, pasaron para esta parte de la isla. Imagínense ustedes esas anécdotas de esos casos que pasaron en la parte occidental, que eran franceses. Llegó a esta parte y eso quedó en la psiquis del habitante de este lado, que era el español. Para ese momento los habitantes de esta parte oriental eran españoles, que éramos nosotros. De la parte oriental, españoles; de la parte occidental, franceses. Todos eran franceses. Para 1795, más o menos por ahí, Francia reconoce los derechos de los esclavos y les reconoce derechos de seres humanos. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar. Francia y España, que tenían una guerra entre ellos en Europa, aquí se reflejaba de esa manera, porque la cosa hay que ver desde el punto de vista de cada quien. Haití aprovechó esa oportunidad y se rebeló contra sus amos. Pero en esta parte de la isla nos tocó también un cambio. Para 1795, uno de los acuerdos que llegaron Francia y España para ponerle fin a su guerra era de compartir o repartir sus propiedades. Una de ellas era la isla de la Hispaniola, que éramos nosotros, los de esta isla, y se había repartido de la isla. Entonces España, para recuperar parte de su territorio perdido, entregó esta parte de la isla a Francia en el Tratado de Basilea. Eso fue en Suiza, en el mes de junio.
Desde ese momento, toda la isla pertenecía a Francia. Todos éramos franceses. Haití siguió sus rebeliones. Eso provocó que Francia no pudiera hacerse cargo oficialmente de toda la isla, porque había un conflicto con la parte occidental de los africanos, de la parte occidental. Toussaint Louverture, que tomó la rienda de ese proceso, fue el líder que llevó a cabo todas esas negociaciones. Para 1801, más o menos en ese tiempo, Toussaint Louverture hace intento de unificar, de apoderar de toda la isla, pero no lo consiguió. Ya para 1803 por ahí, con su muerte, dos de sus lugartenientes, el señor Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, toman la iniciativa y quieren dar, quieren oficializar el acuerdo que se firmó previamente en Basilea y hacerse de esta parte de la isla. Eso hizo que se pasaran para este lado, intentaran aprovecharse, pero no lo lograron, porque allí estaban todavía en poder de Francia, y Francia evitó esa toma de posesión. Pero en su intento, ya en la parte de retirada, hubieron unos hechos que también marcaron esta parte de nuestra relación, que fueron los hechos que pasaron en Santiago y Moca. Todas esas historias quedaron en la psique del dominicano. Para ese tiempo éramos dominicanos, porque ya para esos tiempos nos consideramos dominicanos, porque en la parte de este lado de la isla estaba abandonada por España y ya no estábamos tan apegados a España. Bueno, pues Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe no pudieron lograr lo que se proponían, que era la toma de esta parte de la isla, y se retiraron. Luego, ya para 1809, aquí hay una pequeña revuelta en Palo Hincado, y evitan totalmente ya que Francia se tome posesión formal de la isla. Por eso que en esa parte de la historia, que estamos más o menos en el aire, porque aunque estaba firmado el acuerdo, nunca se llegó a materializar. Y para 1812, España hace unos intentos de complacer sus colonias, porque ya para ese tiempo ya tenía también otro frente abierto, que era la parte de la Gran Colombia. Ahí tenía a Simón Bolívar dándole batalla, intentando también separar la parte de la Gran Colombia, que era un proyecto bien grande del ámbito de naciones, tipo confederado. Y España intentó complacer a sus colonias y le dio el rango, ya no eran colonias. Para el 12 éramos una provincia de España. Esa jura de constitución se vino a dar a cabo, fue ya en 1820 por ahí. Pero ya para el 14, España y Francia vuelven a firmar otro acuerdo, y Francia cede otra vez la parte española a España, que éramos nosotros, la parte oriental, la parte del este. Vuelve a ser española ese periodo. En ese periodo, esta parte era española. Ya en Haití ya había una división. Pues en Haití se hicieron dos tipos de gobierno. Uno en la parte del norte, que era dirigido por Henri Christophe, que se autoproclamó él mismo como Henry I. Ese era un tipo de rey en la parte del norte. Y en la parte del sur estaba Alexandre Pétion. Ese chin de tierra estaba dividido en dos pedazos. El norte era una monarquía y el sur era una presidencialista. Estaba Alexandre Pétion. Se muere Henri Christophe, no recuerdo el año, pero antes del 14 o 15 por ahí, se muere Henri Christophe, y Jean-Pierre Boyer toma el mando de la parte del norte. Luego se muere también Pétion en el 18, y Jean-Pierre Boyer toma el control de todo el país. Ya Haití unificado, tiene un poco más de fuerza porque logra convencer a todos y se hace presidente vitalicio, claro, como siempre. El señor Boyer, ya para el 20, el país de Haití es una presidencia con una constitución, que lo primero que dice la constitución es que la isla es una e indivisible, desde su punto de vista, porque digo ese punto de vista porque ellos entendían
que tenían la oportunidad de abolir la esclavitud en toda la isla, que fue el motivo principal del por qué Haití se independizó de Francia. Por eso que decimos, yo dije que Haití debe su existencia a Francia. ¿Por qué la debe? Porque quien los unificó en esa parte del territorio fue Francia. Claro, los maltrató, porque no fue que trató bien, los maltrató, pero estaban unidos. Entonces, ya desde ese punto de vista, le debe su existencia a Francia. Tomaron el nombre de Haití en 1805, 1 de enero del 5, ya tenían ya un país independiente y sin esclavitud, el primer país de América libre y principalmente negro, el primer país negro libre de América. Es un hecho que hay que reconocer, lo que es plausible, porque lograron lo que querían, ya eran libres y todo eso. Sucede que para ese tiempo esta parte de la isla, la de nosotros, la parte oriental, estaba abandonada. ¿Por qué abandonada? Porque todavía España no estaba todavía en paz, estaba todavía en guerra con la gente del sur, la gente de Simón Bolívar. Aunque ya con Francia dejó su guerra a finales del siglo XVIII, pero todavía quedaba la parte del sur de América. Se estaba gestando todavía esa nación, pero los dominicanos, que estábamos en una época de abandono, queríamos aprovechar ese movimiento de la Gran Colombia, y aquí se hicieron varios intentos. Algunos querían irse con Colombia, que era la gente de Núñez de Cáceres, otros querían irse con Haití. ¿Por qué se querían ir con Haití? Porque en 1821 el presidente Jean-Pierre Boyer hace unos intentos de convencer a la gente de este lado, los dominicanos, de que se fueran con Haití, porque Haití era una tierra libre donde no existía la esclavitud. Entonces, con eso era que quería convencer a los dominicanos. Muchos creyeron en esa parte. Incluso hubo zonas de esta tierra que proclamaron la bandera haitiana, que se fueron con Boyer. Pero no era una... Entiendo yo, porque vuelvo y digo que desde el punto de vista mío. Si estoy equivocado, podría ser. Pero entiendo yo que lo hicieron por temor, porque en la psiquis también del dominicano había también el temor de que de no aceptar esa propuesta nos podría ir peor. Para 1821 el país estaba haciendo esas gestiones. Núñez de Cáceres intentó comunicarse con la gente de Simón Bolívar, nunca logró ese acuerdo. Nuestro gobernador enviado por España, el señor Sebastián Quindelán, sabía también de esos aprestos y inclusive logró también repeler una parte de esos aprestos, que eran el 19 de marzo del 1821, porque se intentó hacer una independencia de España, ser un poco libres. Entonces él pudo sofocar eso, pero no logró completar y eliminar todo el movimiento. Entonces, para diciembre de 1821, precisamente ahora cumplimos de esa fecha 201 aniversario. El año pasado se cumplió de esa parte. Núñez de Cáceres y su gente hacen un intento. Aprovecharon que el día anterior era San Andrés, y en el bullicio intentó independizar esta parte de la isla con el nombre de Estado Independiente Haití Español. Asimismo, Haití pero español. Pero no era un país libre, era un país que iba a ser asociado a la Gran Colombia. Me imagino que se desesperó, dio el paso a destiempo, porque me imagino que era por la presión, porque también él sabía también lo que había en los intentos de que la gente se podría ir con Haití. Y él se desesperó y lo hizo antes del paso. Una toma de posesión un poco rara, porque no hubo prácticamente muertos, solamente hubo un solo muerto, porque fue preparada. Los dominicanos se fueron en la zona colonial, se metieron en los puestos de militares, y solamente hubo uno que hubo forcejeo y hubo un muerto, uno de los guardianes. Pero tan simple como ir a buscar al señor Pascual Real, que era el nuevo gobernador de ese tiempo, porque nos pusieron un gobernador nuevo como 3 meses antes. En marzo llegó a esta parte
jovencito de 41 años. Le decían que él era un tipo bravo y todo eso, pero al parecer no. Parece que fue muy tonto, porque a él también se le avisó de que había movimiento de independencia y tampoco puso atención. Quiero llevar la historia un poco suave para que sea un poco generalizado. Quiero saltar las fechas y todo eso, para que sea simple de digerir. Entonces, señor Pascual Real, un muchacho joven, no le prestó atención a ese movimiento, y tan simple como que fueron a buscarlo a su casa esa madrugada del día 1 de diciembre. Lo fueron a buscar, él estaba todavía acostado y lo metieron preso junto con su gente ahí en la Torre del Homenaje, donde está la antigua fuerza ahí. Ahí lo metieron preso sin ningún golpe ni nada de eso, con todo el respeto posible. Lo metieron preso ahí. Pero el país en ese momento ya era independiente, más o menos independiente, con un nombre oficial, inclusive hasta decretos había. Señor Núñez de Cáceres hace los intentos, manda a su mejor amigo, uno de sus asistentes, señor Antonio Pineda, a hablar con Bolívar, y no consiguió tampoco el apoyo. Pero tampoco aquí hubo apoyo para esa parte. Aquí los dominicanos no todos apoyaron a Núñez de Cáceres. Y una de las cosas que también se le reniega a Núñez de Cáceres es que supuestamente no eliminó la esclavitud, que era la parte donde el dominicano podría irse con la gente de Haití. No la eliminó, aunque sus esclavos él lo liberó, pero no oficialmente lo eliminó la esclavitud. Entonces, el señor Boyer, presidente de Haití, que en varias ocasiones él mandó para acá respuestas, porque Quindelán, el gobernador anterior, le mandó cartas preguntándole que si era verdad que venía para acá. Y también Pascual Real le envió cartas a comunicaciones para ver si le confirmaba si era cierto o no de que había intentos de toma de toda la isla. Pero lógicamente le dijo una respuesta de que jamás en la vida haría eso, que nunca en su vida le pasó por la cabeza esos intentos. Inclusive, ahora que si él quería, también lo podía hacer, porque tenía con qué hacerlo, porque tenían armamentos y todo eso, y gente suficiente para hacerlo. Pero que su constitución no se lo permitía. Decía claramente que no podían tomar partido en tierras extranjeras. Pero él estaba mintiendo, porque él se estaba valiendo en su constitución de su país, que decía que no podía tomar acción en tierras extranjeras, pero ellos no consideraban esta parte como extranjera. Ellos entendían que la isla era una e indivisible. Entonces, bajo ese argumento, esta parte no era extranjera, era Haití también para su mente. Entonces, le respondió varias veces. Núñez de Cáceres, me imagino que él entendió que sí, que él iba a cumplir y todo eso, y no se atrevería a tomar esta parte de la isla. Pero una vez Núñez de Cáceres tomó posesión de su cargo, ya era presidente, porque era una presidencia que tenía en ese momento. El 9 de febrero, el año siguiente, 1822, por eso decíamos que febrero es un mes que tiene doble importancia, porque ahí se inicia la ocupación haitiana. El día 9 de febrero de 1822 se presenta en el frente de la Puerta del Conde un contingente militar de unos 12,000 jinetes militares, 12,000, imagínense, si en este país para ese tiempo habían 71,000 y pico de habitantes, número comprobado con el censo que hizo el mismo Boyer 2 años después, había 71,000 y pico de habitantes. Haití eran 400 y pico de mil habitantes. Imagínense la impresión que tuvo el dominicano, el habitante de la zona colonial de ese tiempo, si ahí lo más que podían haber viviendo era unas 200 personas. 200 como mucho, porque eran 71,000 en todo el país. En todo el país. Eso fue me imagino que una época impactante para el dominicano. Es como que ahora vengan una invasión de tanques de guerra en toda la costa dominicana. Más o menos así sería para esa época. Lógicamente, el señor Boyer dice que no vino aquí como conquistador, sino como pacificador, porque inclusive en diciembre del 21, diciembre 28, él llama a su lugarteniente, el señor Bonnet, Joseph Bonnet, que era el subcomando militar, su lugarteniente, a través de una carta que le envió a través de otro de sus generales, el señor Bechet, pidiéndole consideraciones de que él pensaba de venir para acá. El señor Bonnet le dijo en una carta bien extensa que no lo hiciera, que no era prudente para Haití hacerlo, porque eso en vez de ayudar lo que haría es que lo debilitaría.
incluso puso como ejemplo la misma España, que España era un imperio y se estaba desmoronando. Que a España le pasó eso por ello querer ocupar terreno, y lo que hizo fue que se debilitaron porque tuvieron que estar pendientes a muchas tierras. Entonces el señor Bonnet lo trató de aconsejar, diciéndole que no venga de esta parte de la isla como conquistador, porque había muchas cosas que sería negativo ese paso, porque no tendría lo que estaba buscando, la unidad de la isla. ¿Por qué? Porque él le hizo una referencia, le declaró todas nuestras diferencias de poblaciones. Decía que esto era un territorio muy rural, con unas costumbres muy distintas a las costumbres del haitiano, que éramos cristianos y que nosotros con el tiempo, ellos con el tiempo, el dominicano lo vería ellos con recelo, porque se convertirían en enemigos de nosotros, porque en la forma que nos ocuparían sería impactante, porque tantos militares de este lado tendrían por necesidad que robar nuestras reses, alimentar a su gente, porque no tendrían cómo sostener a todo ese contingente para poder sostenerlo. Entonces veríamos los dominicanos a los haitianos como unos invasores, y sería ese el primer problema que tendríamos. Entonces seríamos enemigos en esta tierra. Un hombre visionario, señor Bonnet, entendió que eso no era prudente, porque éramos muy distintos. Entonces el señor Jean-Pierre Boyer entendió toda esa charla, toda esa perorata, se la escuchó, pero no le hizo caso. Lo que hizo fue que lo mandó a hacer un inventario de con cuánto contaban militarmente, y lo mandó a que prepare toda la caballería, porque venían para acá. Entonces, por eso decimos que una nación tiene que ver con la otra. Viene Boyer dirigiendo una de las compañías, pues se hicieron dos frentes, uno por el sur y otro por el norte. Boyer creo que vino por el norte, junto con el mismo Bonnet, y se juntaron en San Carlos a las 7 de la mañana del día 9 de febrero de 1822. A las 7 de la mañana estaban en San Carlos. San Carlos era un pueblecito que quedaba cerca de la zona colonial, de algunas 20 casas. ¿Qué podía haber gente? Algunas 20 casas. Y ahí pasaron a la zona colonial y se presentaron a las 9 de la mañana ahí. Ya el señor Niño de Cáceres estaba avisado de que venían para acá, no tuvo de otra que aceptar, porque tiene que aceptar. Me imagino que en su contra tuvo que aceptar esa propuesta de que venía a recibir al señor Boyer. Incluso hasta le ofrece la llave de la ciudad, cosa que no acepta Boyer, diciendo que no venía como conquistador, sino como pacificador. Entonces no la aceptó. Este país, que ya tenía unos 71 días de independizado de Haití, no tuvo de otra que someterse a los haitianos. Imagínense, no podíamos tener de otra. Entonces, lo que impactó más de esa época, de esa dominación, porque no podemos decir que es una invasión, porque en ese periodo nunca hubo una invasión haitiana, no llegaron como ahora podría ser un contingente de ciudadanos haitianos. Aquí llegó un contingente militar. Y lógicamente luego de ahí se oficializó, y los puestos de mando de este país fueron dirigidos por haitianos. Pero no hubo esa invasión de ciudadanos haitianos para acá. Militar y oficial, eso sí. Boyer lo que hace es que trata de unificar toda la isla bajo una sola nación, a la República de Haití, y aplicar su constitución. Lo primero que hace Boyer es hacer unos esfuerzos, unas campañas para unificar todas las costumbres dominicanas, eliminarlas, y que fueran las costumbres haitianas. Entre eso estaba las prohibiciones de la pelea de gallos, todo ese tipo de cosas. Las fiestas religiosas todas las eliminó, porque la religión cristiana ya no sería la oficial, sino un estado laico, supuestamente. Pero otro de los intentos que tuvo Boyer fue en el 1824, el 15 de noviembre de 24, donde emite un decreto y se lo manda a los comandantes de la parte del este, o sea, de nosotros, que éramos Haití, pero éramos la parte del este de Haití, ordenándolo que prohibieran el idioma español, de que todos los documentos se redactaran en francés, y el español quedaría como un idioma prohibido. Lógicamente el dominicano no pudo aceptar todo eso, no pudo aplicarlo
Aunque quisiera, no lo puede aplicar porque de repente cambiar un idioma no es tan fácil tampoco. Eso estaba ahí, pero no se podía cumplir. Tanto así que en el 39 emiten otro decreto, reafirmando el primer decreto del 24 y poniéndolo como castigos a las personas que no pudieran cumplirla. Pero no se pudo. Lo que se optó fue que quedaría el español como un idioma secundario. Seríamos como está Haití, que tiene dos idiomas, un idioma francés, que es el oficial, y un idioma creol, que es el idioma del pueblo, que sin categoría, porque el idioma francés lo manejaban los dirigentes, y el creol, la gente, el pueblo. Aquí también sería igual, el francés sería el oficial y el español seguiría hablando en la calle hasta que poco a poco se fuera eliminando. Eso tuvo vigencia hasta el 43, cuando derrocan a Boyer en el 43, los mismos haitianos que lo derrotan. Entonces, hubo un joven llamado Juan Pablo Duarte, nacido el 26 de enero del 1813, un jovencito de la gente pudiente de este lado, que éramos muy pocos los pudientes porque este país estaba en pobreza. Y más aún cuando en el 25 Francia le mete una multa a Haití como una multa por su independencia de nada más y nada menos que 150 millones de francos, que serán 20 mil millones de dólares más o menos en este tiempo. Duarte aprovechó uno de los viajes de un amigo de su papá, el señor Pablo Pujols, que va para Europa. Duarte aprovecha este viaje junto con unos amigos y tiene unos eventos ahí que, como decía, son los pequeños eventos que hacen que las cosas cambien, porque en el viaje de salida tuvo un encuentro con el capitán del barco que lo humilló, lo relajó, le dijo que él era haitiano. Duarte le dijo que él es dominicano, que no tiene que ver con Haití, que él es dominicano. Entonces, el capitán del barco lo repele y le dice que no puede ser haitiano, no puede ser dominicano. Si el dominicano no existe, ¿qué es eso de dominicano? Si los de esta tierra le sirven a Haití, vamos a decir que porque el señor del barco era un español, no tendríamos derecho de decirnos que éramos dominicanos porque éramos Haití. Eso lo llenó de vergüenza al pobre Duarte, un chamaquito de 15 años. Lo llenó de vergüenza, pero no se quedó ahí. Él llegó a unas naciones que en ese tiempo gozaban de libertad y pudo ver la libertad cara a cara y pudo comprender lo que está pasando en su tierra. Tanto así que es muy posible que mientras estuvo en Europa, en Francia, en Europa, cuando estuvo en Europa, creo que estuvo en Francia también y en Nueva York, de América, hubo gente que me imagino que le sacaron también en cara esa parte de que él vivía en un país que era libre, dirigido por gente supuestamente educada y estaba controlado nada más y nada menos que por esclavos. Porque para ese tiempo, para casi todo el mundo, Haití no era reconocido, porque nadie aceptaba que un país de esclavos fuera libre. Pero el dominicano era peor, porque era esclavo de otro esclavo. Esa es la parte que más, supongo yo, que ofendía más a la gente de ese tiempo. Duarte vino en el 32 y vino con la cabeza llena de ideas. Y lo que intentó fue tratar de convencer a su gente, a sus amigos, que eran más jóvenes que ellos. Un grupo de muchachos. Trató de hacer cambiar la cosa porque él veía que las costumbres de nuestro país se estaban eliminando. Esa fue la parte que más motivó al cambio. Las costumbres españolas, porque hay que recordar que los de esta parte eran españoles. Las costumbres que teníamos eran españolas, la religión, las fiestas patrias, todo eso eran de españoles. Pero nos llamamos dominicanos, pero las costumbres de nuestro origen eran de españoles. El señor Boyer lo que hizo fue un intento de eliminar la hispanidad para inculcar las mismas costumbres africanas que en ese momento eran haitianas. Eso fue la parte más chocante de ese momento, porque eran dos culturas diametralmente opuestas una de la otra. No había forma de entenderse, tanto así que el dominicano, lo que hizo en ese tiempo, ya que eran pocos dominicanos, 71,000 y pico en el 24,
se fueron más todavía. Me imagino que para la independencia no llegaban a 60.000 habitantes de este lado, 60.000 y algo más que podía haber. Duarte a su familia la trata de convencer, en uno de ellos era su hermano, Vicente Celestino Duarte, su papá también lo apoyó, su mamá, sus amigos lo apoyaron, hicieron unos intentos, hicieron unos movimientos. Duarte tenía también una preparación, un hombre muy religioso, me imagino que también su mamá, que era del Ceiba, también religiosa, pero también tenía otra característica de ese tiempo, Duarte, que era masón. La masonería era más o menos una religión también, pero todavía más arraigada, que se manejaban de manera secreta. Y supongo que también influyó en la parte de la trinitaria, que fue aquel movimiento que hizo Duarte, que juntó a su gente de manera secreta, de una forma magistral, porque eso es secreto, no tanto por enseñarles, sino porque debes conocer ese movimiento, lo que tocaba era la muerte. Y no era otra cosa que la muerte a los trinitarios de aquella vez. Pero claro que sí, hubo un momento que se supo toda la trama y Duarte fue perseguido. Ya de ahí para acá, ya todos sabemos la parte de nuestra historia, de que ya en el 44 se da nuestra independencia ahí en la Puerta del Conde, donde Duarte, que no estaba en el país en ese momento, que estaba en Curazao, allá se enfermó porque le dio una gripe mala y se enfermó, en caso que no podía venir. El joven Sánchez, que tenía más joven que el mismo Duarte, tomó la rienda, también muy valiosa, tomó la rienda y organizó a su grupo. Entonces ellos intentaron hablar con Duarte, le pidieron armamento y todo eso a Curazao, no se pudo conseguir porque Duarte estaba enfermo. Eso iba a ser en diciembre, o sea que nos hubiéramos independizado en diciembre del 43, pero no se pudo lograr. Entonces Duarte no pudo venir a tiempo. Entonces ya en febrero se dan los pasos para la independencia. Se hizo un manifiesto en enero del 44, dando a conocer las razones por las que nos independizábamos de Haití y todo eso. Entonces, en esa parte que yo puedo decir que nuestra independencia tiene que ver con la parte haitiana, porque de no existir ese momento en la historia en que éramos sometidos por otro país totalmente opuesto al nuestro, con una cultura totalmente diametralmente opuesta a nosotros, este país no fuera lo que es una república de dominicanos, porque el dominicano existía, lo que se creó fue una república para dominicanos, por eso nuestro nombre es República Dominicana. Entonces la bandera se confeccionó, se dice que fue idea de Duarte, pero podría ser también su idea. ¿Por qué? Porque la bandera dominicana se formó a partir de la haitiana. Ese es otro punto en que nuestra historia está muy unida a la historia haitiana. La bandera dominicana es la bandera haitiana modificada. ¿Por qué digo es? Porque Haití en su independencia eliminó el color blanco de la bandera de Francia, que eran sus dominadores, porque entendían que el color blanco era la razón de su sufrimiento. Entonces la bandera haitiana es la bandera de Francia sin el blanco. Entonces, porque ellos decían que no querían el blanco en su país, no querían el blanco. Entonces la bandera dominicana repelió ese punto de vista, unificando los dos colores con una cruz blanca que significaba la unión de todas las razas. Por eso es que la bandera dominicana, la original, tiene los 2 cuartos encima azul y los 2 cuartos debajo rojo, cruzado por una cruz blanca sin escudo. Esa es la bandera dominicana. Ese es otro punto en que nos une la historia con Haití. Entonces Sánchez ondea esa bandera en la independencia de nuestro país en febrero del 44, y Mella, que en el momento de vacilación tira el trabucazo. Entonces a partir de ahí nace este país. Por esa razón es que decimos que sí, hay mucha razón en decir que este país, nuestra república, depende o debe su existencia a Haití, porque para crearse este país, para repeler esa situación, tuvo que crear una nación nueva. Tal vez la historia no hubiera sido esa, tal vez no, muy seguro la historia hubiera sido otra si Haití no hubiera tenido esa independencia. Pues una cosa lleva a la otra. Entonces hasta aquí mi recuento de nuestra historia.
entiendo que el dominicano debe tener pendiente lo que tiene. Es un momento para recordar lo que tenemos y conocer lo que tenemos, porque solamente se llama lo que se conoce. Es bueno leer un poco de nuestra historia y ver el valor de nuestra independencia. Un valor súper importante, porque imagínense ustedes, un grupo de chamaquitos, porque eran chamaquitos. Duarte era uno de los mayores, tenía 31 años para la independencia. Los demás tenían 28 y 29 años. Eran muchachos, no era gente de mucha cana que dieron ese paso. Eran muchachos, era la juventud de ese tiempo, preocupada por nuestro destino. Si no hubieran dado ese paso, este país fuera quién sabe qué. Hay que amar lo que tenemos. Hay que amar lo que tenemos y conocerlo para amarlo, lo que tenemos. Pues nada, entonces yo de mi parte espero que hayan entendido un poco. Vuelvo y siempre menciono que yo soy una persona que habla un poco rápido y quería tomar el tema de la manera más justa posible. No quiero tener ningún tipo de ofensas, porque estamos en un tiempo en que mencionar la parte de dos naciones es ofensivo, porque querrámoslo o no, el motivo principal de nuestra liberación fue la diferencia de razas. Eran diferentes razas en un solo lugar, con diferentes costumbres, y ese fue el motivo principal. Por más que lo queramos negar, fue una separación de culturas. Haití merece ser plausible porque logró también independizarse, pero también el dominicano también merece que se les reconozca también el paso que dio, porque un grupo de chamaquitos logró independizarse de una potencia literalmente, porque Haití en ese momento era una potencia en ese tiempo, y este grupo de chamaquitos lograron independizarlo. Lo que tenemos que hacer de ahora es mantenerlo. Ahora hay una situación migratoria, que no es más que eso, migratoria. Eso pasa en todos los países del mundo, donde hay un país con un poco más de avance que el otro, tiene esa situación. El país con menos ventaja, lamentablemente Haití no supo sostener su economía, porque también tuvo muchos problemas económicos también, y hay que reconocerlo, y uno de ellos fue la deuda que le puso Francia, y no logró esa estabilidad. Entonces ahora tenemos una situación migratoria. Lo que uno puede pedir simplemente es que haya control, que se aplique la ley, porque migrar no es nada negativo. Todos los seres humanos buscan su mejoría. Lo único que se debe hacer es la cosa en orden. Esa es la parte en que tenemos que tener un poco de cuidado. Los pasos deben darse de manera ordenada y bajo las leyes de cada país. El inmigrante debe de respetar el donde viene, y así como el dominicano va a Estados Unidos, también respetar también sus leyes. Pues nada, espero que hayan entendido mi explicación, que lo quise hacer de la manera más simple posible. Hablo un poco rápido, eso tendré que irlo con el tiempo mejorando, pero ese es mi punto de vista. Agradezco su atención, denle like a este contenido y síganos, que siempre trataremos de tratar temas importantes de la manera más simple posible. Hasta la próxima.